Amén. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por este día? Amén. Y para las madres, feliz Día de las Madres. Para los que celebran en la fecha americana, ¿verdad? Porque es el día de hoy. Y la americana, pues es el día 10 de mayo, ¿verdad? Así que ya en esa, pues ya voy tarde unos días. Pero felicidades. Y el Señor tiene una palabra especial para las madres el día de hoy. Amén. ¿Cuántas madres hay en esta tarde? Amén. Pues sí hay, ¿verdad? Qué bueno. Y también para las mujeres y para todos, ¿verdad? Pero también especial para ellas. Y estamos llevando una serie, si recuerda, los domingos, le hemos puesto como título Edificando sobre la Palabra. Edificando sobre la Palabra. Y antes de continuar con esta serie, antes de continuar con el mensaje que el Señor tiene para las madres, quisiera continuar un poquito con esta serie y dar una introducción para reforzar un poco más lo que el Señor ha estado hablando a través de estos tiempos, de esta serie, por los últimos 2 mensajes que hemos llevado, pero también sabemos que lo estábamos cantando hace unos momentos, y hace unos momentos decíamos, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir, y lo cantábamos, ¿verdad? Y muchas veces tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, intelectualmente hablando, en la cabeza, pero ¿cuántos de veras lo cantan y lo creen con su corazón? Y dicen, yo lo creo, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y decíamos en el otro canto que cantamos un momento, el Señor me hablaba a través de los cantos y cantamos que somos transformados, somos un reflejo del Señor por medio de su palabra. Decía que mi vida sea el reflejo de la palabra de Dios. ¿Somos un verdadero reflejo del Señor? Porque lo cantamos y muchas veces muy ligeramente, Señor, yo quiero que mi vida sea el reflejo de tu palabra. Pero salimos y ¿dónde está la palabra? Está todavía ahí en nuestro corazón, estamos meditando, como decía el salmista, de día y de noche, su palabra está en nuestro pensamiento, en nuestro meditar. Y pues en esta mañana vamos a continuar edificando sobre la palabra y vamos a hacer una oración antes de continuar. Señor, te damos gracias una vez más. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Cada día, Señor, tus misericordias son grandes para nuestras vidas, Señor. Y el día de hoy, Señor, venimos delante de tu presencia con un corazón puro, Señor, con un corazón recto, buscando, Señor, escuchar tu palabra. Que tu palabra, Señor, nos hable, entre, Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón y pueda, Señor, discernir nuestros pensamientos, nuestras intenciones y pueda, Señor, redarguirnos. Si hay algo, Señor, que no te agrada de nuestras vidas, que pueda ser quitado, Señor, de ese lugar para poder, Señor, llevarte y darte a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias también, Señor, por las mamás que están aquí el día de hoy. Por todas las madres, Señor, que tú les has permitido y les has dado ese gran honor de ser madres. Gracias por sus vidas, Señor. Gracias porque podemos ver, Señor, que están aquí buscando, Señor, buscando conocerte más. Y te damos gracias por cada una de las personas también, Señor, que están aquí. Gracias por sus vidas. Nos ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y cuando hemos estado hablando, hermanos, acerca de edificar en la palabra o sobre la palabra, estamos hablando de edificar tanto la fe como nuestra vida cristiana, nuestra vida como creyentes, porque estamos en una carrera y la carrera es una carrera a largo plazo, ¿verdad? No es una carrera corta. Si usted se pone a pensar cuántos años va a vivir, pues quizás si el Señor le da licencia, unos 80 años, 90 años, a lo más, quién sabe, llegue a los 100. Es una carrera corta, comparado con lo que nos espera allá con el Señor, una eternidad. Así que si a usted se le hace largo 2 horas con el Señor, imagínese una eternidad con el Señor. Vamos a estar gozando con el Señor. Por eso, como creyentes, pues venimos a la iglesia con una expectativa, que el Señor nos va a hablar, que el Señor va a estar hablando a nuestro corazón. Y eso es lo que ha estado haciendo por medio de esta serie, poniendo, lo podemos llamar así, ladrillos. Ladrillo por ladrillo sobre la palabra de Dios para poder edificar nuestra vida espiritual, tanto como nuestra vida como creyentes.
Y una vez, un miembro de una iglesia llegó con su pastor y le dijo: pastor, me voy de esta iglesia. Le dijo lo siguiente el pastor, le dijo: ¿por qué? ¿Qué tienes? ¿Qué pasó? Y le dice: no, es que no aguanto ya más al hermanito que siempre me da la contraria. Dice: ya no aguanto más a la hermanita que se la pasa chismeando. Dice: ya no aguanto más a aquel joven adolescente que se viste como quiere y no tiene respeto. Y dice: y me voy de la iglesia, ya estoy cansado. Y el pastor le dijo: mira, espérame, dice, ¿te puedo pedir algo por última vez? Dijo: sí, claro, lo que quieras. Y dice: ¿me traes un vaso de café? Pero bien lleno. Dice: tráemelo. Y aquel hombre dijo: pues bueno, está bien. Dice: pues sí, ahora sí que su última petición, le dijo, ¿verdad? Y ahí va por el vaso de café y lo trae. Y se lo trae al pastor y el pastor lo ve y le dice: no, espérame, dice, deténlo ahí en tus manos y ve a darte unas vueltas por la iglesia. Dice: dale unas 7 vueltas a la iglesia y después me lo traes. Y pues ahí va el hermanito con su vaso de café y ahí va caminando por toda la iglesia, da sus 7 vueltas, ¿verdad? Estilo Jericó. Y llega con el pastor y le dice: pastor, pues ya llegué. Le dice: déjame preguntarte una cosa. Mientras tú te fuiste a dar esas vueltas, ¿viste que tenía vestido aquel joven? Y el hombre respondió, dijo: pues la verdad, pastor, no puse atención porque venía bien enfocado en el café, que no se me fuera a tirar. Dice: pues no le puse atención. Y, oh, ok, dice: ¿y oíste el chisme de aquella hermanita que estaba hablando? Y dijo: la verdad, pastor, ni lo escuché, dice, porque venía bien enfocado en que no se me cayera el café. Y dice: ¿y qué tal aquel hermanito que te da la contraria? ¿Lo escuchaste? Dice: pues como que escuché que dijo algo, dice, pero pues no le puse atención porque venía enfocado en que no se me cayera el café. Y le dice: ah, entonces has entendido. Entonces este pastor le dijo: pues así debería de ser la vida cristiana. La vida cristiana debe ser una vida enfocada, ¿sí o no? ¿Enfocada en quién? En Jesús. Es el autor y consumador, que dice la palabra, de la fe. Pero cuando le decía a este hombre: si te enfocas así mismo en Jesús, no te va a importar nada lo que los demás hagan o no hagan o dejen de hacer. No te va a importar. ¿Por qué? Porque estás enfocado en el Señor. Y así también, como este hermanito, hay muchos hermanos que le dan mucha importancia a sus alrededores y se desenfocan su mirada del Señor. De hecho, el Señor pide que nosotros estemos enfocados en Él, que pongamos nuestra mirada. Dice: pon tu mira en las cosas de arriba, pon tu mira en el Señor, no en el hermanito, ni en lo que hacen o dejen de hacer, sino en el Señor. Y nosotros tenemos una convicción firme como iglesia Casa de Oración Fresno, y la convicción es de que la palabra de Dios es nuestra única regla, toda suficiente de fe y de conducta. Y si usted ha leído nuestra declaración de fe que tenemos también como iglesia, usted puede leer esto en la primera línea: la Biblia es nuestra única regla, toda suficiente de fe y de conducta. Y continúa diciendo la declaración de fe: de ella se deriva la siguiente declaración de fe como fundamento doctrinal, gracias, que en Casa de Oración Fresno nos rige el aprendizaje y la enseñanza de la palabra de Dios. Y eso es lo que nos rige el aprendizaje y la enseñanza de la palabra de Dios, porque en ella encontramos todo lo que necesitamos para nuestra vida diaria y para la fe. Así que no podemos y no debemos agregarle nada, todo está ahí. De hecho, si va conmigo a 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3, 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3, la palabra de Dios nos habla por medio del apóstol Pedro y nos dice lo siguiente. 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3 dice: como todas las cosas que pertenecen ¿a qué? A la vida y a la piedad,
nos han sido dadas por su divino poder, mediante ¿qué? El conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Fíjense, lo voy a leer en otra versión. La versión se llama Nueva Traducción Viviente. Fíjense lo que dice, un poquito más explicado. Dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Entonces, el Señor, dando su vida por nosotros, en su poder, en ese sacrificio que Él dio, nos ha dado todo lo que usted y yo necesitamos. ¿Para qué? Dice, para llevar una vida de rectitud, una vida recta para el Señor. Nos ha dado todo lo que necesitamos para que entonces podamos llevar una vida de fe, creyendo en el Señor. Yo le pregunto, ¿usted cree? ¿Sí? ¿Tiene esa convicción también? Que la palabra de Dios puede cambiar, que la palabra de Dios puede cambiarlo a usted, que la palabra de Dios puede transformar. Porque fíjese que ya no nomás es transformar, sino que nos hace nuevos. Y eso es algo maravilloso, porque ya no nomás te transforma la palabra de Dios, sino que eres una nueva criatura. Todo ha sido hecho nuevo. No necesitamos nuevas revelaciones extrabíblicas. No necesitamos de nuevos métodos extrabíblicos. No buscamos escuchar cosas extrabíblicas, ni mucho menos reemplazar la sabiduría bíblica con sabiduría humana, sino que buscamos la palabra de Dios porque los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, ¿sí o no? Nos lo dice Isaías 55:8. El Señor busca que nosotros como creyentes estemos constantes en la palabra de Dios, meditando de día y de noche en su palabra, porque su palabra es la que nos va a santificar. Su palabra es la que nos va a limpiar a usted y a mí. Es la que nos corrige, decía la palabra y decíamos hace un momento. Vaya conmigo a Juan 17:17, como forma de introducción. Juan 17:17 dice así. Aquí vemos la oración de nuestro Señor Jesús orando por sus discípulos y dijo lo siguiente: santifícalos, ¿en qué? En tu verdad. Y dice, tu palabra es ¿qué? Es verdad. Y yo quiero que veamos esta palabra, santifícalos. Esta palabra santifícalos viene del griego agiazo, que significa apartado. Pero está hablando de un apartado para algún propósito especial, para un propósito especial. Eso es lo que está diciendo. Entonces, se puede derivar la palabra como consagrar o dedicar, porque está diciendo, ha sido apartado para algo específico. Entonces está diciendo, ha sido consagrado, ha sido dedicado. Entonces está diciendo, santifícalos, dedícalos, conságralos en tu verdad. Y luego dice, tu palabra es verdad. Por eso decíamos que los creyentes son transformados, o mejor dicho, son nacidos ya de nuevo. Ya no son los mismos. ¿Y cómo han sido transformados? ¿Cómo han sido nacidos de nuevo? ¿Cómo son hechos nuevos? Pues por la palabra de Dios. Es tanto así que sus vidas han sido separadas del mal, apartadas del mal para Dios. Y por eso es que usted busca separarse del mal, dejar las cosas que no le agradan a Dios, para alinearse a esa nueva vida que tiene en Cristo. Por eso decíamos que tenemos que ser, estamos edificando sobre su palabra, porque su palabra es verdad. Dice, santifícalos, dice este versículo, en tu verdad, y luego dice, tu palabra es verdad. Entonces, cuando Juan, el apóstol Juan, está diciendo, santifícalos en tu verdad, él está diciendo, conságralos, apártalos en tu verdad, en tu palabra, y puesto que la palabra de Dios es verdad, entonces es la norma del cristiano.
Es la norma para el curso y el carácter de la vida del creyente. Por eso decíamos, la Biblia es nuestra única regla, toda suficiente. ¿Quieres aprender qué le gusta al Señor? La palabra de Dios. ¿Quieres saber qué no le gusta al Señor? La palabra de Dios. ¿Quieres saber cómo honrar a Dios? La palabra de Dios. Es la norma para el curso y el carácter de la vida del creyente. Es nuestro manual, decíamos en el primer mensaje. Es nuestro manual de fabricante. El Señor nos hizo y Él nos dejó el manual, su palabra. Fíjese, ahí en Juan 14:6, el Señor dijo, Juan 14:6, ¿se lo saben? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad, ¿y qué más? Y la vida. Y dice, y nadie viene al Padre sino por mí. Fíjate lo que está diciendo, Él es el camino, Él es, ¿qué? La verdad y la vida. Cuando hablamos de que Él es la verdad, estamos hablando que su palabra es verdad. Su palabra, el verbo, el logos de Dios, pero también dice que el camino, también es el camino y también es la vida. Entonces el Señor nos está diciendo, como esa segunda persona de la Trinidad, está diciendo, yo soy el logos de Dios, la palabra encarnada, decía también el apóstol Juan, donde decía que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él es el verbo, la palabra de Dios, el logos de Dios. Y yo quiero que escuche bien con atención y discernimiento, porque el Señor en su palabra es muy claro. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y luego dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando Jesús habló con Pilato, en Juan 18, versículo 37, se los leo. Aquí vemos a Pilato cuestionando a Jesús y le dijo lo siguiente, luego, ¿eres tú rey? Le cuestionaba Pilato a Jesús. Y Jesús respondió lo siguiente, dijo, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio ¿de qué? Dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, ¿qué hace? Oye mi voz. ¿Recuerdan que el Señor también decía, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano? Lo que usted está escuchando es el logos de Dios, la palabra de Dios. Y las ovejas oyen su voz y conocen la voz de Dios y la siguen, le prestan atención. Eso es lo que nos dice la palabra. Por eso cuando Pablo le escribía a Timoteo, le decía, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Cuál era el propósito de la palabra de Dios? ¿Para qué fue escrita la palabra de Dios? Dice ahí, toda la escritura es inspirada y es útil para enseñar. Sus propósitos son enseñar, es corregir, es redarguir. De cuando estamos haciendo algo mal, nos empieza a redarguir, dice, estás mal. ¿Para qué? Dice, para estar preparados para toda buena obra. Y usted está viniendo, está escuchando, recibiendo de la palabra y se está preparando. ¿Para qué? Para toda buena obra. Para que cuando el Señor lo quiera usar, esté usted con quien esté, tenga de dónde sacar. Tenga de dónde hablar de lo que el Espíritu le ha estado hablando. Y quizás no encuentre usted todas sus respuestas directas a sus preguntas dentro de la Biblia, pero sí va a encontrar todos aquellos principios que nos van a ayudar para contestar todas nuestras preguntas. Viene con una pregunta al Señor y el Señor te enseña principios. Imagínese esto de esta manera. Vivimos en este mundo
de pecado, lleno de tinieblas. Usted mira las noticias y son tinieblas por todos lados. Entonces estamos en un mundo de oscuridad. Piensa en una noche como cuando ni siquiera hay luna ni estrellas, muy oscuro, que ni siquiera puede ver su mano enfrente de tan oscuro que está. Así está el mundo ahorita. Pero la palabra, ¿qué es? Es luz, es lámpara. Entonces estamos en ese mundo de oscuridad y llega la palabra y nos es luz y podemos ver ahora por dónde caminamos. Podemos ver ahora qué es lo que hay enfrente de nosotros, si hay una piedra, si hay una raíz torcida ahí que nos quiere hacer caer, lo vamos a poder ver. Por eso Pablo decía a los Efesios, no lo busque, lo va a mencionar, Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y luego dice, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vivimos en un mundo lleno de tinieblas, de oscuridad, gobernado por el mismo Satanás. Entonces, necesitamos la luz de Dios. Y cuando hablamos de esta serie, Edificando sobre la Palabra, es necesario que nuestra edificación en nuestras vidas, como familia, en nuestra familia, pero también en nuestra vida espiritual, mucho más también, que estemos edificando en la palabra de Dios, no sobre pensamientos humanos. Por eso el Salmo decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y hay una palabra en la Biblia donde nos da a conocer que hay dos tipos de hombres, y recuerda, lo estuvo hablando también el pastor Víctor el domingo pasado, y hay el hombre que es un hombre prudente y el hombre insensato. Y en el Evangelio de Mateo nos dice cómo estos dos hombres construyeron un hogar, una casa, y uno de ellos construyó ¿dónde? Sobre la roca y el otro sobre la arena. Y nos dice que las lluvias, los vientos arrasaron contra las dos casas, pero una sola fue la que quedó intacta, la que estaba fundada sobre la roca. Y así como hay esos dos hombres en la palabra de Dios, también hay dos mujeres que la palabra de Dios nombra. Dos mujeres también, o dos tipos de mujeres, así como el hombre prudente y el hombre insensato, también está la mujer sabia y la mujer insensata. Y lo invito a que vaya conmigo a Proverbios capítulo 14, versículo 1. Proverbios capítulo 14, versículo 1. El día de hoy, hermanos, les decía, el Señor ha puesto en mi corazón hablar de un tema especial que tiene que ver con las madres, acerca de estos dos tipos de edificadoras, se pueden decir también, porque hay dos edificadores en Mateo 7, pero también en Proverbios hay dos edificadoras. Y fíjate lo que dice en el versículo 1, la mujer que sabia edifica ¿qué? Su casa. Fíjese cómo hay una mujer también que edifica. En Mateo nos habla de un hombre, ¿sí o no? Un hombre que edificó su casa sobre la arena y sobre la roca. Aquí nos habla de una mujer que ha edificado su casa también. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia, ¿qué hace? Con sus manos la derriba. Qué tremendo, ¿no? Se pone a pensar en esto. Ahí ya no es como lo que pasó en Mateo, que vinieron las tormentas y vinieron las tempestades, sino que con sus propias manos, bese sus manos y diga, guárdame Dios, de no hacer algo así. Con sus propias, dice, la necia con sus manos la derriba. Y yo no sé usted si usted ha sido testigo de esto, de mujeres que son sabias para edificar sus hogares, no solo sus vidas en el Señor, sino que sus hogares
sus hijos son hijos prudentes, trabajadores, y las madres sabias son prudentes también, trabajadoras, saben enseñar a sus hijos, son inteligentes, no son enojonas. No la vea, no le mire. No son mal habladas, no son flojas, piensan las cosas 3, 4 veces antes de hablar. Esa es una mujer sabia, ¿sí o no? Una mujer que dice, tiene un cuidado. El libro de los Proverbios, hay un capítulo que le dedica a un alagio a la mujer virtuosa. Y yo creo que lo hemos leído muchas veces antes. Es el Proverbios 31, versículo 10. Vaya conmigo ahí, Proverbios 31, a partir del versículo 10. Y de hecho, dice ahí mismo en los títulos de su Biblia, si lo ve, dice elogio a la mujer virtuosa. Y dice lo siguiente en el versículo 10. Mujer virtuosa, y hace una pregunta, ¿quién la hallará? A ver, varones, ¿han encontrado su mujer virtuosa? Amén, diga amén, así por fe, tan siquiera, ¿verdad? Diga amén. Dice, porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras, ¿qué? Preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Y dice el 14, es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Dice, ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche, aplica su mano al uso. Y luego dice, y su mano a la rueca, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia. Dice, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Y su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Yo creo que el pavo real del marido, ¿verdad? Ya siendo esta mujer, ¿verdad? Que el Señor me ha entregado, ¿verdad? Que el Señor me ha concedido. Y luego dice el 25, fuerza y honor son sus vestiduras y se ríe de lo porvenir. ¿Qué dicen, verdad? Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman, ¿qué? Bienaventurada. Y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Fíjate lo que continúa diciendo. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme ¿a quién? A Jehová, esa será alabada. Dice, dale del fruto de sus manos y alábenla en la puerta de sus hechos. ¿A poco no es un versículo de halagio a la mujer virtuosa? Fíjense cómo es la mujer de Proverbios. La mujer que debería de ser toda hija de Dios. Y quiero comenzar con una pregunta en medio de un mundo que ya ni sabe ni qué es una mujer. No sé si ustedes han notado eso. Usted póngale ahí en el YouTube, ¿verdad? Y hay todo un documental de lo que está pasando hoy en día en las escuelas. Hay todo un debate que ya no pueden ni contestar qué es una mujer. Y le preguntan, y está una persona que va y hace un documental y le pregunta a aquellos maestros, profesores de universidad, y les dice, ¿me puedes definir qué es una mujer?
Nadie le puede decir, no, no, es que no te puedo decir que es una mujer porque ha cambiado todo y no, ya no podemos decir que es una mujer. No, no lo dice, no lo contestan. Y muchos ya también están cambiando el significado de qué es una madre. Y según la Real Academia Española, una madre es una mujer que ha concebido hijos. Es una mujer que tiene una familia a su cuidado, esa es una madre. Y una mujer es una persona del sexo femenino. Ahora, cuando vemos esto, la palabra de Dios nos alumbra por medio de su palabra, y aún así hay muchas personas que no la quieren escuchar. Y dicen, no, no, es que los tiempos, Josué, han cambiado. Ahora ya no puedes llamarle a una mujer eso, porque la mujer ahora, ya con los tiempos que cambiaron los significados. Y bueno, pues la Biblia es nuestra regla. Fíjese que cuando nosotros vemos eso, la palabra habla de que un hombre prudente edificó su casa sobre la roca. Y también habla que la mujer sabia edifica. No destruye, la mujer sabia edifica. Y la verdad es que el Señor ha dotado a la mujer con un don especial. Y es un don especial por naturaleza. La mujer es más cercana a los hijos. Por naturaleza. Es muy cercana a los hijos. Los hijos la siguen, la aman a pesar de sus diferencias. A pesar de cuántos chanclazos le haya metido, todavía lo sigue amando. ¿Sí o no? ¿A cuántos le metieron unos chanclazos, verdad? Pues por eso estás aquí ahorita bien recto, ¿verdad? Gracias a tu mamá puso ahí su parte. La otra vez veía un video de un niño que decía, cómo recuerdo aquellos tiempos que salía a correr con mi mamá. ¿Y cuál? Era el niño corriendo con la mamá detrás, con la chancla detrás. Y yo decía, qué momentos, ¿verdad? La corretiza que les daban. Y es que la madre, pues por naturaleza, está más apegada a sus hijos. ¿Y sabe qué? La madre tiene una influencia muy grande en la vida de sus hijos. Una influencia tan grande en la vida de sus hijos. Y las Escrituras nos enseñan que tanto hombres como mujeres tienen roles cruciales, ¿sí o no? Porque usted ve, y por ejemplo ve a Salomón, su padre David dice que lo enseñó y lo instruyó. Usted mira a Abraham, también instruyó. Pero si usted mira, por ejemplo, también a mujeres en la Biblia, muchas veces ni los nombres se nombran, ahora sí, no se nombran ni sus nombres muchas veces, pero podemos ver que eran mujeres virtuosas, mujeres que enseñaron bien a sus hijos, que tuvieron una gran influencia dentro de la vida de sus hijos. Yo me ponía a ver dentro de este mensaje que en la cultura bíblica las personas eran llamadas no tanto por su nombre, sino se les llama por honoríficos. Entonces la persona se le decía, por ejemplo, la hija de, o la mujer de, o la esposa de, o la madre de tal persona. Y casi usted mira, muy pocas veces se nombra el nombre de la mujer o de alguien cuando se le nombra por nombres honoríficos. Y yo me ponía a ver una mujer. Vaya conmigo al libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 1. Éxodo capítulo 2, versículo 1. Dice así: un varón, ¿qué dice? De la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Y usted lo lee así inmediatamente y dice, bueno, pues un varón tomó por mujer a una hija, ¿no? Pues qué detallazo, ¿verdad? Y tomó a una hija de Leví. Pero lo dice el versículo 2, y le concibió y dio a luz a un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo
escondido 3 meses. Yo me ponía a ver esto. El varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. ¿Quién era esta hija de Leví? ¿Quién era esta mujer? Decíamos, algunas mujeres son mencionadas en la Biblia, otras son conocidas por sus nombres honoríficos. Por ejemplo, usted conoce, si es estudioso de la palabra, conoce la mujer de flujo de sangre, ¿sí o no? No conoce su nombre, pero la conoce porque dice, bueno, es que la palabra de Dios habla de la mujer con flujo de sangre. También conoce, por ejemplo, la mujer samaritana. Usted escucha y dice, ¿quién es la mujer samaritana? Pues sí, la mujer que se acercó al Señor Jesús y habló con ella, y la conoce como la mujer samaritana, y no conoce su nombre, pero la conoce por esa mujer de Samaria. La mujer de Sorofenicia, esa mujer que era de Fenicia, que también estaba controlada por Siria, y esa mujer la que le pidió al Señor Jesús que su hija estaba con demonios, y el Señor la liberó, y la conoce como esa mujer de Sirofenicia. También la viuda, usted escucha la palabra de Dios y ve la viuda que conmovió el corazón del Señor cuando dio su ofrenda, y dice que dio su ofrenda y dio todo lo que tenía. El Señor les dijo, ella dio más que todos, porque ella dio con su corazón, dio con todo lo que tenía, y la conocemos como la viuda, ¿sí o no? Aquí hay una mujer y dice el versículo 1, tomó por mujer a una hija de Leví. ¿De quién estamos hablando aquí? Estamos hablando de la madre de Moisés. La madre de Moisés. Aquí cabe hacer una pausa. ¿Por qué dice que lo escondió por 3 meses? Si recuerda usted en Éxodo capítulo 1, nada más para recordar un poquito el por qué, después de que muere José el soñador, dice que el pueblo de Egipto, o el pueblo de Israel empezó a crecer, se empezó a multiplicar, dice Éxodo capítulo 1, versículo 7, se los leo. Dice, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Y dice el 8, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Y dice el 10, ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo en guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Y dice el 11, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Y dice el 12, pero cuanto más los oprimían, tanto más, ¿qué hacían? Se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y dice el 13, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, y en hacer barro y ladrillo, y toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y vemos un mandato del rey de Egipto, dice el versículo 15, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y le dijo, cuando asistan a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, ¿qué dijo? Mátenlos. Y si es hija, entonces que viva. Pero las parteras, dice, temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto. Dice, sino que preservaron la vida a los niños. Y dice el 18, y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida de los niños. Las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, son robustas y dan a luz antes de que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Pero fíjate lo que dicen estos versículos, estos 2 últimos versículos, dice, y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó a sus familias. Y dice el 22, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y toda hija preservad
preservad la vida. Vemos la razón por la cual esta mujer estaba escondiendo a su hijo, que dice por 3 meses, su hijo Moisés. Si usted lo piensa bien, esta madre puso en peligro la vida, su vida y la vida de su familia, porque era un mandato del rey, que todo varón tenía que ser echado al río para que muriese. Ella, con ese amor de una madre, hizo ese sacrificio. Dijo, ¿cómo no? Mi niño, arriesgando así su propia vida y la vida de su familia. ¿Qué diferencia a las madres de hoy? Las madres de hoy que van y marchan y hacen aquellas revueltas ahora para querer matar a sus hijos. Qué contraste, que en ese tiempo esta mujer quería salvaguardar la vida de sus hijos, y hoy en día todo lo contrario. Las mujeres quieren derecho a matar. Fíjate lo que dice Éxodo 2:3. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y un cafateo con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y dice el 4, y una hermana suya se puso de lejos para ver lo que le acontecería. Alguien quizás pueda preguntarse, esta mujer levita, ¿qué había en su corazón? ¿Cómo se atrevió a desafiar la ley del rey? ¿Cómo se atrevió a poner en peligro su vida y la vida de toda su familia, desafiando así lo que el rey les había dicho que hicieran? Y quizás al ver que Éxodo 2 no menciona ni su nombre ni el nombre del padre, pueda alguien pensar, pues yo creo que no debe de ser tan importante porque pues ni el nombre se menciona. Pero eso es lo mismo que pasa el día de hoy con muchas mujeres y muchas madres. Muchas veces la gente ni conoce sus nombres. No conoce ni sus nombres. Y quizás tú seas una mujer que no conozcan tu nombre, que no tengas, ahora sí, 100,000 seguidores, ¿verdad? Pero aún así sigue siendo una mujer influencer. Tú dices, ¿cómo? Para tus hijos. Quizás no un influencer como conocemos ahora en las redes sociales, pero eres una influencer para tu familia, para tus hijos. Y si usted no lo ha notado esto, yo veía, por ejemplo, en la palabra de Dios, que la palabra de Dios, siempre que vemos a un hombre que fue usado por Dios, muchas veces se menciona a la madre y se menciona así en unos pedacitos. ¿Sí ha notado eso? Como con Jesús y María. Usted mira y María es nombrada muy pocas veces dentro de la Biblia. O usted mira como esta mujer, la mamá de Moisés, que liberaría al pueblo de Egipto, al pueblo de Dios. Millones de personas iban a ser libres de la esclavitud. Iban a llegar a la tierra que el Señor les había prometido. Salieron de la esclavitud de Egipto a la tierra de Canaán, la tierra donde fluye leche y miel. Y aún así, el nombre de esta mujer se menciona 2 veces en la Biblia, nada más. Una la encuentra en Números 26 y otra en Éxodo 6. Déjeme leerle Números 26, 59. Dice así, Números 26, 59 dice, la mujer de Amram se llamó Jocabet, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz a Amram, dio a luz de Amram a Aarón y a Moisés
y a María, su hermana. ¿Quién era esta mujer? Era Jocabed. Jocabed era una mujer que pudiéramos decirlo así, desconocida, en el anonimato. Una mujer desconocida que casi nunca es nombrada, dijimos 2 veces en la palabra de Dios. Y quizás muy reconocida por pocos, quizás usted ni le sonaba el nombre Jocabed. Diga, no, pues ¿quién será Jocabed? Pues ahora sabe que es la esposa, la mamá de Moisés. Pero cuando nosotros vemos que aunque era una mujer que era para muchos desconocida, para muchos ni siquiera el nombre les sonaba, era una mujer que nadie puede negar el legado que dejó. Esa mujer dejó un legado, la vida de Moisés. El hombre que Dios utilizaría años después para liberar a su pueblo de la opresión egipta. Y si usted mira a sus niños, los mira y están chiquitos, usted es un influencer para su niño, para sus hijos. Y sus hijos están viendo todo lo que dices, todo lo que haces, todo lo que haces dentro de tu casa. Ellos están viendo siempre. Y quizás tú nunca te puedas imaginar, como yo me imagino que quizás ella nunca se llegaría a imaginar que su hijo fuera el que liberaría al pueblo de Dios. Fuera el que el Señor le daría los mandamientos, la ley. Y nadie se puede imaginar el potencial que puede llegar a tener sus hijos. ¿Y sabe qué? Eso es lo malo. Porque al no entender y estar conscientes del potencial de ser ese influencer para tus hijos, terminan siendo mala influencia. Y qué tremendo que los hijos empiecen a crecer y digan, no, es que no tuve un buen ejemplo. Los hijos están mirando, están viéndonos, tienen un respeto por ti. Cuando nosotros vemos mujeres como esta, que estaban en el anonimato, pero que han dejado un legado tan tremendo como lo fue la vida de Moisés, nos pone a nosotros a pensar. Nos dice, ¿cuál es tu legado que estás dejando? ¿Todavía tienes a tus hijos pequeños? Pues todavía hay tiempo. Si tus hijos están grandes, todavía puedes seguir enseñando con tu ejemplo. Si nosotros perdemos el tiempo que el Señor nos ha dado para hacer esa buena influencia para nuestros hijos, ya no va a regresar ese tiempo. Lo vas a perder. Y cuando quieras, será demasiado tarde. Fíjate lo que dice Mateo capítulo 20. Aquí hay otra mujer también, madre de 2 hijos. Esta mujer es la madre también de Jacobo y de Juan. Nosotros podemos ver cómo había dentro ahí también una influencia, pues de parte de los hijos. Porque también hay mujeres que influyen para bien y hay mujeres que influyen para mal. Aquí en este caso vemos que había Jacobo y Juan, 2 de los discípulos del Señor. Y estos discípulos, usted se puede imaginar por el contexto de lo que nos habla en la palabra de Dios, que pues eran seguidores de Jesús, al igual que su mamá. Eran seguidores del Señor. Sin embargo, quizás en ese tiempo que estaban siguiendo al Señor, empezaron a decir, oye, pues somos muchos, somos 12 discípulos, ¿te imaginas?
Somos ahí, están los 12 y luego acá hay otro puñito, ¿verdad? Que se acerca al Señor y está escuchando. Y dijeron, no, tenemos que ganar carrera, ¿verdad? Y decirle al Señor, Señor, pues déjanos sentarnos a tu diestra, tu derecha y tu izquierda, nosotros dos los hermanos, ¿verdad? Y fíjate lo que dice en el versículo 20, dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él, ante Jesús, y pidiéndole algo. Y dice el 21, y le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno, ¿a dónde? A tu derecha y el otro a tu izquierda. Y dice el 22, entonces Jesús respondió, dijo, ¿no sabéis lo que pedís? Dice, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautizo con que yo soy bautizado? ¿Y qué dijeron ellos? Podemos, le dijeron. Y dice el 23, Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es, dice, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. ¿Sí o no? Fíjate que yo veía aquí algo bien interesante. Me ponía a pensar en esta situación y decía, bueno, eran discípulos del Señor, estaban siguiendo al Señor, tanto como la madre como los hijos. Y yo me ponía a pensar como en ese tiempo bíblico, los padres pues tenían cierto honor. Entonces, yo me imagino a los hijos diciéndole a su madre, mamá, pues es que si nosotros vamos y le decimos al Señor Jesús, pues no va a querer hacer, porque pues va a decir, no, ¿y ustedes qué? Mejor tú ven con nosotros y dile por nosotros. Es más, vamos a estar ahí todos y le dices, así ellos dicen, no, pues le da pena decirte que no, pues ahí está su mamá. O a lo mejor dice, no, pues como te honra o tú le caes mejor, ¿verdad? Pues entonces va a decir que sí. Y van los hijos y el Señor les dice, no saben lo que piden. Y sabe que muchas veces, como padres, no sabemos ni lo que pedimos al Señor. Llegamos pensando que sabemos lo que le estamos pidiendo al Señor. Y el Señor dice, no sabes. No sabes lo que estás pidiendo. Pensamos que el Señor trabaja igual que como la gente que conocemos. Decimos, si vamos y le decimos al Señor, pues somos sus favoritos, Él nos va a elegir y va a decir que sí. Y el Señor dice, no, yo no soy igual que los demás. Yo soy justo y el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Fíjese que en Marcos capítulo 10, versículo 41, dice de la siguiente manera acerca de este evento también. Dice así, Marcos 10, versículo 41 dice, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Aquí hablando cuando lo oyeron los 10 discípulos, y dice el 42, mas Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis que a los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Dice el 43, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será que vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. ¿Por cuántos? Por muchos. Fíjate lo que el Señor le estaba diciendo. Los otros 10 escuchan a Jacobo y a Juan pidiéndole sentarse a la derecha y a la izquierda. Eso inmediatamente significaba autoridad sobre los demás, porque estaban a la derecha y a la izquierda del Señor Jesús. Y ellos empezaron a decir, no, ¿cómo? ¿Cómo estos dos quieren estar arriba de nosotros? Y quieren ser los gobernantes de nosotros. Y el Señor Jesús ahora sí que pone todo en su lugar y les dice, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Dice, y le dice de la siguiente manera, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad.
pero no será así entre vosotros. Dice, nosotros no somos iguales. Le dice a los discípulos, nosotros no nos manejamos iguales que los del mundo. Le dice lo siguiente, el 43, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, ahora sí que será el último, será el siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y en este pasaje yo podía ver a la mamá de Jacob y Juan, de Jacob y Juan, en esos pasajes que estábamos leyendo, cómo sus hijos venían buscando una posición privilegiada. Y yo le hago una pregunta, ¿es bueno para una madre que es buscar para sus hijos una posición privilegiada? Pues sí, es bueno. Es bueno buscar para sus hijos lo mejor, ¿sí o no? Usted quiere lo mejor para sus hijos. Y en este caso, pues podemos decirlo de esta manera también, pues a lo mejor en su corazón ella buscaba algo así también. No sabemos qué es lo que había dentro de su corazón, pero el Señor lo descubre y le dice, no, el que quiera ser primero, se va a hacer servidor de los demás. Y así como esta madre, también hay muchas mujeres seguidoras de Jesús que buscaban probablemente lo mejor para sus hijos también. Querían que tuvieran un lugar importante, quizás en el ministerio de Jesús. Y Jesús les explica bien y les dice, la posesión o las posiciones de honor en su reino no se otorgan por ser, o no se otorgan por favoritismo, no se otorgan ni por dedazo porque a este o aquel. No se otorgan por eso. Ellos venían con una actitud equivocada. Y la mamá, pues siendo influenciada por los hijos, pues se acercó a Jesús y hizo la pregunta. Y muchas veces, en lugar de que la mamá sea de influencia para los hijos terminan siendo la influencia para los padres. Y qué tremendo cuando los padres se empiezan a alejar de Dios, se empiezan a alejar de ver los planes y los propósitos de Dios, porque los hijos están influenciando en lugar de que la palabra sea la que ayude a los padres a influenciar a sus hijos y ser verdaderamente esos influyentes. Decíamos, muchas madres se dan cuenta demasiado tarde que la regaron, que han perdido toda credibilidad, que han perdido toda oportunidad que les fue dada por Dios para criar a sus hijos. Y quieren enmendar, pero ya es demasiado tarde. Esta mujer Jocabed, regresemos a Éxodo, esta mujer Jocabed no lo pudo ocultar más. Sabía que podría ser descubierta si continuaba teniendo a su hijo con ella. No pudo ocultarlo más y dijo, nuestra vida corre peligro, la vida de mi familia corre peligro. Tenía que dejar ir a este niño con todo el dolor de su corazón, después de haber llevado todo aquel proceso de cuidarlo y guardarlo, tratar de que, ahora sí que no llorara para que no se dieran cuenta los demás que había un niño dentro de la casa. Dice, tengo que dejarlo ir. Y lo suelta en el río y lo envía a su hija para que lo cheque, lo esté cuidando. Pero yo quiero que usted note algo. Jocabed fue una mujer de gran ejemplo de confiar en Dios la vida de su hijo.
porque les decían que tenían que ahogarlos, tenían que aventarlos al río, no así como lo hizo ella. Cuando les decían tirarlos al río era de tirarlos sin nada para que se ahogaran, para que la corriente se los llevara. Ese era lo que el rey había mandado. Sin embargo, ella construyó ahí su barquito, ¿verdad? Y le puso ahí todo bien, bien cuidadito, calefactado, ¿verdad? Para que no se le diera frío. Lo puso ahí y dijo, Señor, ahora sí que se haga tu voluntad. Y aquí surge una pregunta. ¿Por qué fue la hija de Faraón quien rescatara al hijo de esta mujer, a Moisés? ¿Por qué no el mismo Faraón? Y yo creo que es lógico, ¿verdad? Si el Faraón lo hubiera rescatado, cuello, ¿sí o no? Pero la hija del Faraón pues iba a ser un poquito más, con un corazón, ¿verdad? Más grande. Dice Éxodo 2, capítulo 2, versículo 5, vamos terminando. Éxodo capítulo 2, versículo 5 dice, y la hija del Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya que le tomase. Dice el versículo 6, y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Yo creo que no hay que ser muy analista para saber que la hija del Faraón notó que el niño pues era muy hermoso, porque dice la palabra que era un niño hermoso. Pero también ha de haber notado su ropita diferente a los egipcios y dijo, este es un hijo de los hebreos. No tiene la ropa egipcia o la ropa que vestían los egipcios. Y me llama mucho la atención cómo su hermana, cómo se dirige a la princesa. Si usted mira en el versículo 7 dice, entonces su hermana dijo a la hija del Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Usted póngase a pensar, la hermana de Moisés diciéndole a la hija del Faraón, iré a llamarte una nodriza, a una mujer hebrea para que te críe este niño. Y fíjate lo que dice el 8, y la hija del Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Y dice, y continúa diciendo que lo llamó. Y yo quiero hacer una pausa aquí, porque a mí hay algo que cuando leo estos capítulos en especial, hay algo que me dice, es cómo el Señor trabaja, los milagros que hace el Señor. Ella confió en el Señor, la vida de su hijo, y la puso en esa, ¿cómo le llaman? La canastita, ¿verdad? El Moisés le llaman, ¿verdad? Unos también, en la canasta. Lo puso y le confió la vida al Señor. Y ¿sabes qué? La oración de una madre, yo me imagino, debería de ser, Señor, pues yo ya no puedo más, pero tú sí. Y yo confío, Señor, que tú de una manera me lo vas a devolver. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Se lo devolvió. Fíjate lo que dice. Cuando yo leo esto digo, wow, cómo el Señor trabaja. Continúa diciendo, ¿dónde estamos? Perdón. Éxodo 2, 9. Ok, dice así. Estamos en el versículo 9. Dice, a la cual le dijo a la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo. Perdón, estamos en el 8. Y la hija del Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Y dice el 9, a la cual dijo la hija del Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Ahora estaba criando a su propio hijo y hasta estaba haciendo
pagada por hacerlo. Esto es bien tremendo, hermanos. Eso solamente el Señor lo puede hacer. Cuando usted, como madre, está fuera de opciones, Señor, pues yo ya no sé más qué hacer. ¿Sabe cuál es el consejo de Dios? Déjamelo a mí. Déjamelo a mí. Y el Señor se encarga de hacer lo que tiene que hacer. Se lo regresó. Y yo me ponía a pensar en esto. El plan de Satanás era que ese río fuera un río de muerte para los hebreos. El plan de Satanás, él había ideado este plan para que los niños murieran en ese río. Había diseñado este plan por medio de este rey egipcio para terminar con los hebreos, pero no cuenta que el Señor derrumba sus planes y usa hasta sus mismos planes de Satanás para traer libertad a su pueblo. Y eso que era un plan de Satanás para darle muerte al pueblo, ahora terminó siendo de bendición para el pueblo. Porque si el rey no hubiera dictado que los niños fueran echados al río, ¿cómo hubiera llegado Moisés al punto donde el Señor lo usó? Y yo quiero decirle algo para terminar. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios, nosotros podemos observar cómo el Señor empezó a trabajar. Y el Señor sigue trabajando a pesar de las circunstancias y a pesar de que se miren adversas y medio feas como se vieron con Jocabet. El Señor sigue trabajando y el Señor no paró de trabajar ahí. Todavía tuvo que pasar Moisés 40 años en el desierto, en la escuela de Dios. Los planes del diablo hasta el Señor le sirven. Así que cualquier cosa que pueda llegar a nuestras vidas, si nosotros confiamos en el Señor, si como madres tú dices, Señor, pues yo ya no puedo, pero tú sí puedes, Señor, y te lo dejo a ti, y dejas esa carga al Señor, el Señor se hace cargo. Y la respuesta de parte del Señor no es leve cuando hemos confiado en el Señor. Y quiero terminar aquí, hermano. Lo invito a que se ponga de pie. Es importante que conozcamos que como madres, cada una de las madres juegan un papel muy crucial. Sus hijos están viéndolos, las están mirando. El Señor quiere que sean una buena influencia para sus hijos. Claro, eso va para los padres también, solamente para las madres. Pero dice el Proverbios, la mujer sabia, ¿qué hace? Edifica su casa. Eso es lo que hace la mujer sabia. Es parte activa de la construcción moral y espiritual en la vida de sus hijos. ¿Y qué más? Sería hablar de otras mujeres como Eunice, también que después vemos que Pablo también le dice a Timoteo que él conocía la fe de su abuela y de su mamá, que era una fe genuina. Y el Señor busca de todos nosotros una fe genuina, pero especialmente el Señor le dice a las madres que tu fe sea genuina, que influencie, que sea una influencia para tus hijos. Y quiero invitar a las madres a que pasen enfrente, vamos a orar por ellas, que el Señor les siga llenando de sabiduría y que el Señor las bendiga. Y queremos honrarlas en esta tarde.
van a pasar un regalito. Hay un dicho que dice ahí, de tal palo, tal astilla, ¿verdad? Así que seamos buenos ejemplos. Seamos buenos ejemplos. Si están sus familias, los invito a sus familiares que pasen enfrente y pongan sus manos sobre su mamá, sobre alguna mamá que están aquí. Pastor, también, si pueden pasar. Y vamos a orar y vamos a bendecir. Los que están atrás también pongan sus manos enfrente y vamos a orar por ellas. Vamos a bendecirlas en el nombre del Señor. Amén. Señor, te damos gracias por cada una, Señor, de ellas. Gracias, Señor, por esa oportunidad que les has dado, ese honor, Señor, que les has dado de ser madres. Es un honor, Señor, es un privilegio. Te damos gracias, Señor, por sus vidas, por cada una de ellas, porque sabemos, Señor, que tú les has dado ese grande honor con un propósito. Y es, Señor, que dirijan a sus hijos, Señor, hacia tus caminos. Que los encaminen, Señor, hacia ti, Padre. Señor, sabemos que ser madre, Señor, conlleva muchos desafíos. Deben de ser un buen ejemplo. Sus hijos las miran todos los días, Señor, las miran siempre. Están atentos a ellas, Señor. Escuchan sus voces, escuchan sus consejos, Señor. Y necesitamos, Señor, todos nosotros, especialmente, Señor, ellas el día de hoy también tu sabiduría, tu consejo, Señor, para poder dar consejos de acuerdo a tu palabra, para poder, Señor, guardarse las palabras cuando se la tengan que guardar. También, Señor, para poder hablar cuando sea necesario hablar, poder corregir cuando sea necesario corregir. Y sin lugar, Señor, a duda, no dejar, Señor, de impartirle a sus hijos tu palabra, tu consejo. Señor, te pedimos que cada una de ellas sean buenas edificadoras. Que no sean, Señor, como aquella mujer necia que derriba, Señor, que derrumba todo lo que ha construido, sino que puedan ser buenas constructoras, edificadoras, Señor, sobre tu palabra. Señor, te pedimos que las bendigas con mucho entendimiento, con mucha sabiduría y paciencia, para continuar guiando a sus hijos, Señor. A los nietos también, Señor. A los abuelos también te pedimos por ellos. A los padres también, Señor. Danos, Señor, sabiduría. La sabiduría de lo alto, Señor, es la sabiduría que proviene de ti, de tu palabra. Así como esta mujer, Señor, que cuando haya momentos en los que nosotros ya no podemos hacer nada, Señor, que demos ese paso de fe confiando en ti, sabiendo que tú tienes la última palabra siempre y que tus planes son perfectos, aunque para nosotros no se miren bien en ese momento. Para ti sí, Señor. Te damos gracias por sus vidas. Las bendecimos, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús las honramos. Amén y amén. Damos un fuerte aplauso al Señor. Amén. Feliz Día de las Madres. Feliz Día de las Madres. Que tengan un bendecido día. Amén, hermanos. Que disfruten su día junto con sus familias. Dios les bendiga.